Saludos para todos. En esta ocasión vamos a hablar de un breve estudio de derecho comparado entre las legislaciones laborales de México, Estados Unidos y Canadá, sobre todo enfocado a estos tres países porque, como ya hemos visto en temas anteriores, los tratados que se han celebrado, tratados comerciales entre estos tres países, han cobrado mucha importancia para el desarrollo del nuestro y, por supuesto, ha tenido una influencia directa en el derecho, especialmente en algunas de las ramas que también ya hemos mencionado, como es el derecho ambiental, el derecho económico, el derecho aduanero y, por supuesto, el derecho laboral. En razón de esto es que resulta especialmente interesante pues evaluar cómo se regula en términos generales la materia del trabajo en cada uno de estos países y, sobre todo, pues llegar al entendimiento de que las grandes diferencias que existen entre no solo el derecho, sino las condiciones económicas y sociales de los tres países, pues hacen que el campo de aplicación sea especialmente complejo. Y bueno, con eso en mente, y en primer lugar vamos a comentar que en Estados Unidos y en Canadá la ley con la que se perfilan es de una tradición jurídica anglosajona que se conoce comúnmente como common law, la cual es de origen inglés. En cambio, en nuestro país, como ustedes bien saben, pertenecemos a la tradición del derecho romano, germánico canónico, y pues desde ese primer punto de vista ya tenemos sendas diferencias entre los sistemas jurídicos de Estados Unidos y Canadá respecto del de México. También se puede entender que los principios de estas leyes se dan propiamente en virtud de las luchas de los trabajadores, sobre todo para mejorar sus condiciones laborales, propiamente las sociales, y los logros obtenidos. Y esto dependerá o bien establecido, los logros que se obtengan dependerán de la economía que presenta cada nación, porque esto es de carácter fundamental para la determinación salarial en el trabajo. También, en términos muy generales, en la ley del trabajo hay mayores similitudes entre los sistemas de Canadá y de Estados Unidos que entre cualquiera de estos dos países y México, aunque tampoco se puede afirmar que los sistemas de Canadá y de Estados Unidos sean demasiado parecidos. Si consideramos a la disciplina jurídica, es decir, a esta rama del derecho del trabajo mexicano, ha tenido un desarrollo mayor que el derecho laboral de sus socios comerciales. Esto deriva tanto de su tradición romanista, que ya comentábamos, frente a la del common law que prevalece en los otros dos países, exceptuando el derecho civil en la provincia de Quebec, así como de un acontecimiento especial y fundamental en la historia de nuestro país, que fue la promulgación de la Constitución de 1917, que propició una separación temprana del derecho del trabajo respecto del derecho privado. En este sentido, se realizan algunas críticas sobre el derecho de trabajo de los Estados Unidos, que destacan la protección que da a los intereses de los empleadores, permitiéndoles que hagan campañas en contra de los sindicatos, que reemplacen definitivamente a trabajadores huelguistas y que despidan libremente a los trabajadores bajo el argumento de no afectar el comercio ni las fuentes de empleo. Lo que no se puede ocultar es que en las economías y los niveles de vida de Canadá y de Estados Unidos son mucho mejores que en nuestro país. Esto, en el ámbito laboral, se refleja en salarios más altos, condiciones de trabajo superiores, sistemas de seguridad social cuyas coberturas también son mejores, comenzando por el seguro de desempleo con el que cuentan en estos dos países y que en nuestro país no existe. Y pues seguramente también habrá grandes diferencias en materia de desempleo, subempleo y empleo informal, pero como los índices que se manejan en nuestro país surgen de una metodología diferente a las que se aplican en los otros dos países, pues los resultados no son comparables.
Las tendencias en la regulación de las relaciones laborales también han sido claras en Canadá y en los Estados Unidos. El punto de partida fue establecer la voluntad de los contratantes como norma fundamental, donde las partes debían convenir las condiciones de trabajo y cualquiera podía dar por terminada la relación laboral en el momento que mejor le pareciera, sin responsabilidad alguna, lo que evidentemente favorecía la posición del empleador. Sin embargo, ambos sistemas han evolucionado hacia un derecho más protector del trabajador, estableciendo ciertas condiciones básicas en cuestiones fundamentales como salarios, jornadas de trabajo, higiene, seguridad y algunas limitaciones al derecho de los empleadores para despedir libremente a los trabajadores, que sin llegar a un régimen de estabilidad formal en muchas ocasiones resulta más efectivo. A pesar de estos avances, ni el derecho del trabajo canadiense ni el estadounidense han alcanzado su autonomía respecto del derecho privado. Bien, vamos a hacer comparaciones específicas respecto de algunos puntos. El primero de ellos es en cuanto a la facultad legislativa. Esta facultad legislativa en materia laboral en México, como ustedes saben, le corresponde a la Federación y no a las entidades federativas que la componen. Ningún congreso local o estatal puede emitir leyes en materia de trabajo. Por tanto, esta facultad queda reservada de forma exclusiva a la Federación. De igual manera, tanto Estados Unidos como en Canadá están formados por estados autónomos con facultades para legislar en asuntos de índole local y por una legislación que se lleva a cabo en materia federal. En Canadá, la ley en materia del trabajo es responsabilidad provincial. Esto significa que generalmente corresponde a cada provincia la regulación de la materia del trabajo. Sin embargo, la Federación tiene ciertas facultades para la administración de asuntos interprovinciales, es decir, aquellos en los que se relacionan dos o más provincias. Por ejemplo, y solo por mencionar algunos, ferrocarriles, operación de autobuses, transporte camionero, etc. En Estados Unidos corresponde al Congreso Federal legislar en materia laboral, siempre que se trate de relaciones que impliquen actividades interestatales, y corresponde a los estados la facultad para legislar en materia laboral en tanto no se refieran a actividades interestatales, sino de índole eminentemente local o estatal. Entonces podemos ver aquí esa primera diferencia. En Canadá y en Estados Unidos, una facultad concurrente para legislar, y en México únicamente a nivel federal. En este otro rubro, que es el de los sindicatos, es necesario referir que en Canadá se han creado las denominadas unidades de contratación, que son el equivalente a los sindicatos, formados por el Consejo de Relaciones Laborales que corresponde a cada jurisdicción. Estos fungen como representantes en negociaciones de grupos específicos, es decir, la autorización de crear un sindicato obliga al patrón y lo somete a negociar con él colectivamente y de buena fe. La autorización para la formación de sindicatos será otorgada por el Consejo cuando se advierta que la mayoría de los empleados de una unidad de trabajo son miembros del sindicato y cuando se demuestre que la mayoría aprueba al sindicato por medio de la votación directa. Por lo que hace Estados Unidos, cuando se advierte la necesidad de la formación de un sindicato, quienes pretenden formarlo pueden realizar una campaña, por medio de la cual hagan del conocimiento de los demás trabajadores las ventajas de su formación. De la misma forma, el patrón puede realizar su campaña con el objeto de dar a conocer las desventajas, de tal manera que si por lo menos el 30% de los trabajadores aprueba la formación del sindicato, éste se formará, lo cual se decide a través de una votación directa, obligatoria y secreta. En México, el derecho para formar sindicatos se contiene en el artículo 123 constitucional. Incluso pueden formarse sindicatos no solo de trabajadores, sino también de patrones.
La ley dispone únicamente como requisito un mínimo de 20 trabajadores o de 3 patrones, según sea el caso, además de que su formación sea con el objeto de estudiar, mejorar y proteger los intereses de sus miembros. Además, el patrón queda obligado a la celebración del contrato colectivo con el sindicato una vez que tiene conocimiento de su formación. En lo que hace al derecho de huelga, las diferencias también son notorias. En Canadá, esta figura está prohibida en tanto se encuentre vigente el contrato colectivo de trabajo. Además, es obligación someterse al arbitraje en materia de litigios relacionados con estos contratos. Sin embargo, se puede recurrir a la huelga cuando dichos contratos no estén vigentes, pero cada jurisdicción impone distintos requisitos a los trabajadores para estallar la huelga, y estos van desde la conciliación hasta la notificación al patrón de la fecha y hora del paro de labores. Por lo que hace a Estados Unidos, se permite la huelga, pues la ley que resulta aplicable es la Ley Nacional de Relaciones Laborales, que no prevé prohibición al respecto durante el periodo del contrato colectivo de trabajo. No obstante, las empresas pueden incluir una cláusula en el contrato para pactar la no huelga. En caso de declararse en huelga, es requisito que los trabajadores den aviso al patrón con 60 días de anticipación por lo menos, tratándose de huelgas que tengan por objeto la revisión o celebración de contratos colectivos de trabajo. Sin embargo, existen otros tipos de huelga, como es el caso de las que se declaran para apoyar otras huelgas, o bien las que tienen por objeto protestar por condiciones injustas o peligrosas de trabajo, respecto de las cuales no hay obligación de los trabajadores de avisar al patrón. En México, la ley prevé el derecho de huelga y confiere su titularidad a la coalición de trabajadores, debiendo notificar al patrón con anticipación al estallamiento de la huelga a través de la autoridad competente. En lo que hace a la sustitución de trabajadores, tanto en Estados Unidos como en Canadá, no está prohibida la utilización de sustitutos en caso de que los trabajadores declaren huelga, excepto en Quebec, pero indefectiblemente tienen derecho a pedir que se les reinstale en el puesto que venían desempeñando antes de la declaración de huelga, cuyos trámites y requisitos varían en cada jurisdicción. En cambio, en México está prohibida la sustitución de los huelguistas por trabajadores eventuales, excepto cuando deban prestarse servicios de urgencia durante la huelga, o bien, tratándose de empresas concesionarias de servicios públicos exclusivos del Estado, se puede efectuar la sustitución de los huelguistas a través de la figura de la requisa, en virtud de la cual el Estado debe ofrecer los servicios públicos de necesidad urgente. Tal es el caso del transporte público o del servicio de telefonía, en donde en caso de huelga se utiliza la requisa para garantizar que la colectividad no carezca de estos servicios. En lo que hace al rubro de seguridad social, en Estados Unidos y Canadá los gobiernos de los estados o provincias tienen facultad de legislar en materia de seguridad y salud, mientras que en México esta atribución se encuentra reservada a la Federación. Sin embargo, en Estados Unidos los gobiernos estatales deben coordinarse con la Federación para la reglamentación detallada de la materia y su ejecución. Así se crean las llamadas Ley de Seguridad y Salud Ocupacional y la Norma de Comunicación y Riesgo Químico, entre otras leyes. En Canadá, en cambio, las disposiciones son muchas y muy variadas. De hecho, cada provincia ejerce su jurisdicción en esta materia. En lo que hace al salario mínimo, también hay marcadas diferencias entre las legislaciones de los tres países. En Canadá, por ejemplo, los salarios mínimos son fijados por cada provincia considerando la sugerencia del Consejo de Salarios Mínimos, quien debe tomar en cuenta diversos efectos sociales y económicos para fijar el monto del salario, así como las necesidades vitales de un trabajador, como son transporte, salud, alimentos, vestido, alojamiento, etc. En Estados Unidos, el salario mínimo es fijado por la Ley de Normas Laborales Justas de 1938, en donde se considera que el salario mínimo por ella fijado es suficiente,
para el mantenimiento y satisfacción de las necesidades básicas de un trabajador. En México es fijado por la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, que está formada de manera tripartita, es decir, con representantes de los trabajadores, de los patrones y del gobierno. La Constitución de nuestro país establece que el salario mínimo de los trabajadores debe ser suficiente para satisfacer las necesidades básicas materiales, sociales y culturales de un trabajador y de sus familias, además de proporcionar educación obligatoria a los hijos, aunque en realidad sabemos que esto dista mucho de cumplirse. Bien, pues vamos a puntualizar cuestiones de estos dos países, Canadá y Estados Unidos, respecto de normas generales en materia laboral y sobre todo aquellas que presentan una diferencia notable con nuestro país. Su sistema de gobierno es la monarquía. El poder ejecutivo recae sobre un primer ministro. Como cosa curiosa, en este país se aplican dos tipos de derechos laborales, uno con influencia inglesa, que abarca casi todo el país, y otro con influencia francesa y napoleónica, que se encuentra principalmente en la provincia de Quebec. En Canadá, la materia laboral, como ya mencionamos, le corresponde a las provincias, a menos que haya alguna prestación de servicio que involucre a varias provincias, como lo mencionábamos. En Canadá se toma el Acta Wagner del año 1935 y con esto se propicia la legalidad de la negociación colectiva y la libertad de asociación de los trabajadores. La libertad de asociación en el año 1982 alcanzó estatus constitucional. Los contratos colectivos quedan sujetos a lo acordado entre las partes y se realizan de manera informal. Los empleados públicos y los privados pueden afiliarse a sindicatos y pueden participar en las negociaciones colectivas. Para las leyes canadienses, los empleados gerenciales no son obreros, por tanto no participan en las negociaciones colectivas. No se permite ir a una huelga mientras se encuentre vigente un acuerdo colectivo y se prohíbe la suspensión de las labores cuando éstas van más allá de las partes directamente involucradas. Los gastos por accidentes y enfermedades laborales los sufraga el empleado. Los servicios médicos y hospitalarios son cubiertos con fondos de los impuestos federales y provinciales. Se autoriza la reducción de cuotas a los trabajadores sindicalizados. Para la contratación colectiva se debe realizar a través de un sindicato debidamente certificado. La mediación y la conciliación son requisitos para la antesala a una huelga. Se prohíbe la huelga durante la vigencia del contrato colectivo. Se permite el reemplazo temporal en caso de huelga. En cambio, las provincias de Quebec y British no permiten el reemplazo en caso de huelga. Esas son las condiciones más importantes y que resaltan de mayor forma en lo que hace a Canadá. Ahora mencionemos algunos puntos específicos de Estados Unidos de América. Este país posee un sistema de gobierno presidencial. Su sistema jurídico es de tradición inglés. En 1935, a través del Acta Wagner, le fue transferido a los trabajadores del sector privado la mayoría de los derechos que les fueron otorgados a los trabajadores ferrocarrileros, como el derecho a sindicatos, a la negociación colectiva. En 1978 se incorporó la protección sobre la discriminación por embarazo y en 1990 la protección por discapacidad. Se combinan las normas federales con las estatales, donde predominan las federales. Se ha incrementado el uso de trabajadores temporales y prestadores de servicios independientes. Los contratos pueden ser verbales o escritos, expresos o implícitos, por tiempo determinado o por tiempo indeterminado. En la mayoría de los casos no se formalizan los contratos, quedan a discreción de las partes. Las leyes reconocen que cuando finaliza la relación laboral,
Subsisten derechos y obligaciones como son la lealtad, los secretos industriales, la información confidencial. Existen 3 cláusulas de la seguridad social. La closed shop, que consiste en que el empleador solo contrata a los trabajadores que se encuentren debidamente sindicalizados. La que deriva del Acta Wagner, en este caso se requiere que todos los trabajadores se encuentren sindicalizados. Y la agency shop, que obliga a los trabajadores a afiliarse al sindicato o a pagar cuotas sindicales. El arbitraje es la forma principal de resolver los conflictos laborales. Las huelgas no están prohibidas durante una convención colectiva. Se permite el reemplazo permanente y también temporal en caso de huelgas. Y bueno, como comentarios finales podemos decir que aparentemente el derecho laboral mexicano se encuentra en mayor grado de desarrollo que los otros países por las prestaciones que tienen los trabajadores. Sin embargo, tiene que ver mucho el nivel económico de cada país. La economía de México comparada con la de Estados Unidos y de Canadá es más baja y por ello esto es un conducente a que las condiciones laborales de las otras 2 naciones tengan mejores prestaciones. Para mejorar las condiciones sociales y laborales, el Estado debe tener una economía que le permita subsanar estos tipos de factores, es decir, la economía debe ser alta. En Estados Unidos y Canadá vemos un tipo de economía fuerte que cumple con expectativas sociales y desde luego laborales, y por ello ese factor es el principal para permitirle al trabajador tener mejores condiciones de vida, tanto en lo laboral como en lo social. Y si lo comparamos con nuestra economía, las condiciones tanto laborales como sociales, pues realmente estamos en franca desventaja respecto de estos 2 países. Muy bien, pues dejamos ahí esos comentarios finales y ustedes podrán realizar su propio análisis, emitir sus propias conclusiones y plasmarlas en la actividad integradora de esta semana. Agradezco mucho su atención y nos estaremos despidiendo hasta la próxima. Que se encuentren muy bien.